Bueno, vamos a ir con el tema de las clases, con el tema de las escuelas y con el tema de la cuota de las escuelas. Polemiquísimo. Polémico. Digo, porque muchos se están planteando y nos estamos planteando el tema de la cuota del colegio, porque hay mucha gente que no está trabajando y hay mucha gente que no está teniendo ingresos. El tema hay muchas es horas que los chicos tampoco están en la escuela, están en nuestra casa y por la tarea la hacemos nosotros con los chicos, digamos. También el tema de la tarea es... Digo, no es culpa, obviamente, de los el otro día hablábamos con... Hoy hay una reunión importante. Claro, Marciota había dicho que iban a presentar un proyecto, pero además hay una reunión entre el gobierno, desde el ministerio y las cámaras de los colegios privados. ¿Qué es lo que dicen desde los colegios privados? Que los contenidos pedagógicos se están y se van a cumplir. Dicen también que tienen el personal docente y no docente, que es el principal costo de los colegios y que lo tienen que seguir asumiendo. Y hay una tercera variable en muchos colegios, que es uno paga las cuotas, pero es un acuerdo anual el que está pagando. Hay muchos colegios que pagan también en enero y febrero cuota, aunque los chicos no van a clase. Pero ¿por qué si los chicos? No, pero vos sabés que ese punto no lo entiendo. Matrícula. Enero y febrero cuando los pibes están en la casa. Porque vos lo que pagás es un valor anual en 12 cuotas. Lo puedes pagar en 12 y ahora cuotas, lo que en 10 quieren cuotas, seguir en 6 cobrando cuotas. es Y ahora te siguen cobrando la cuota, no te cobran el comedor, no te cobrarán el transporte, las cuotas de ¿Y materiales. a qué lo adjudican? ¿A que ellos siguen trabajando? Lo que pasa es que en chicos, muchas escuelas hubo aumentos y no se sabe por qué son los aumentos. No, pero además algo más. Porque hay son muchas vivos, escuelas Maju. privadas, muchas, no todas, pero sobre todo las católicas en muchos casos, que además cobran un subsidio del Estado. Hay que ver si el Estado en estas situaciones dará la parte del subsidio o no. Por tanto, la cuota se transforma en algo vital para que ellos puedan pagar los salarios de los docentes y el resto del personal. Sin duda. Vamos a hablar con Verónica Ruffat, que es directora y dueña de un jardín de infantes, para ver, Verónica, si nos puede desasnar en todo este tema. ¿Cómo le va, Verónica? Gracias por la comunicación. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a ustedes por visibilizar este problema que estamos teniendo y que es tan difícil de llegar a todos y explicarlo, ¿no? Claro. ¿Cómo es? Obviamente la escuela sigue funcionando porque los maestros siguen trabajando. Digo, porque las clases hay que prepararlas, porque los contenidos de los chicos les llegan todos los días. La escuela tiene un funcionamiento normal. Por supuesto, estamos todos a disposición de las familias para sostener los proyectos educativos y para sostener también ediliciamente las escuelas. Lo que sí tenemos que distinguir vendría a ser dos grupos. Por un lado, tenemos las escuelas primarias, secundarias y terciarias, y por otro lado los jardines de infantes que no tienen ni primaria ni secundaria en el mismo edificio. Las escuelas primarias y secundarias están en una situación un poco más cómoda porque como la educación a partir de sala de 4 es obligatoria, necesitan el comprobante de la cursada, digamos, oficial, y esas familias tienen que seguir sosteniendo la inscripción en las escuelas porque está oficializada. Ahora, los jardines, hay jardines maternales y de infantes, no tienen la cursada obligatoria, lo que hace que la población sea golondrina. Hay quienes la sostienen y hay quienes no. Ahora, Verónica, perdón que me interrumpa. En este caso puntual, por ejemplo, en su jardín, ¿los gastos han bajado o no? Digo, independientemente de los fijos que son los sueldos de los maestros, los sueldos de maestranza, el personal de limpieza y todos los directivos. Pero después, ¿no bajó un poco? Digo, la luz no es menos, el gas no es menos. La limpieza también, porque no se ensucia. Claro. Sí, pero la gente Pero limpieza tiene un sueldo, la cobra por No, por eso, independientemente de los sueldos que tienen que estar, obviamente, porque todos los trabajos hay que mantenerlos, claramente. Pero hay un gasto que la escuela reduce al no haber alumnos, ¿o no? ¿O es una fantasía? Muy poco, porque la parte de higiene este mes se gastó más que otros porque la desinfección fue profundísima. Claro. Las escuelas tenemos un presupuesto anual. Nosotros tenemos un presupuesto para mantener una escuela de 12 meses. Hay que pagar alquileres, sueldos, vacaciones, aguinaldos, certificados, que son innumerables.
las cargas sociales, etcétera. Entonces, cada escuela hace un presupuesto de cuánto va a gastar en el año. Ese presupuesto, después cada escuela decide si lo divide en 10 cuotas, en 11, en 12. Claro, lo que si explicábamos aparte va a cobrar recién, Estela. materiales. Ahora, yo le pregunto, si a usted se le va la mitad de los alumnos lo que yo hoy... digo es, no es que los chicos van de marzo a diciembre y la cuota de marzo corresponden a los gastos de marzo. Lo explicábamos recién, es un contrato anual. Claro, es en los gastos de marzo... hay gastos de marzo que son innumerables que se recuperan con el correr de los meses. ¿Qué le pasaría a usted en el jardín si el gobierno dispone, por ejemplo, una baja de un 40-50% en los montos de las cuotas, o si se le va el 50% de los alumnos? ¿No lo pueden sostener? No, porque de hecho la recaudación mensual que tienen los jardines, el 85% se va en sueldos y cargas sociales. 85%. Aproximadamente. Sí, pero tampoco puede sostener la persona que no puede ir a hacer, por ejemplo, el albañil, el plomero, el gasista, porque no puede salir de la casa. Tampoco puede sostener la familia. Sí, o sea que el problema que tienen ustedes también lo puedo tener yo y lo puede tener cualquiera de los compañeros que está acá. Digamos, no es un problema puntual de los colegios privados. Pasa que es una bola que no termina y más. bueno, la bola la tenemos todos porque estamos defendiéndonos, discúlpeme, la bola, a la que llama Maju, la tenemos entre todos y tenemos que pelearla entre todos para salir adelante. Pero por ahí, como dijo el presidente, ganar un poco menos. No sé si ustedes ganan o pierden o qué. Pero, no lo sé. Discúlpame que se lo traduzca pero en una espera, así me puede contestar. Pero le acabas de hacer como un enunciado. La pregunta es, ¿hacía falta que fuera ahora el aumento? Esa es lo que yo me pregunto. No, ¿era necesario hacer ahora el aumento para que sobrevivan? A nosotros como escuelas nos exigen que en el mes, al 1 de diciembre, tenemos que informar a las familias las cuotas que vamos a cobrar en el ciclo lectivo del año siguiente. Cada escuela tiene que mandar un mail, una nota por cuaderno, por el medio que tenga disponible, cuál va a ser la cuota. Este año fue un año muy especial con todo lo que pasó. Era muy difícil calcular tantos meses antes cuánto iba a ser la cuota y algunas escuelas mantuvieron sus cuotas y esperaron a ver qué iba a pasar y lo informaron en marzo. Y se empezaba a pagar en marzo o en abril el aumento, porque estábamos esperando paritarias. Ese presupuesto que nosotros tenemos que armar anual se basa el 85% en la parte de sueldos y no teníamos información. Hubo muchos bonos, etcétera, que en el medio, pero no teníamos un porcentaje real. Y eso se iba a informar y pasó todo lo que pasó. Tendrán que ir a colegios públicos los chicos. Nosotros no podemos bajar las cuotas porque bajarlas implicaría que no podríamos continuar el resto del año de una forma saludable. Lo que pasa es que en ese sentido el jardín de infantes, como usted dice, en ese sentido el jardín de infantes es el más débil en la cadena de la educación, porque yo, mamá, tengo a mi hija en 2º grado y la tengo escolarizada y tendré que resolver mi problema con la escuela de mi hija porque no la puedo retirar de la escuela. Pero no tenga ninguna duda que si tengo a mi hija en salita de 2 o en salita de 3, la retiro y después veo qué hago, porque en un escenario en el que nadie nos va a decir cuándo vuelven las clases, porque si uno supiera que las clases vuelven en 10 días, es una cosa, pero estamos pensando inclusive hasta después de las vacaciones de invierno. Entonces, y no me quiero imaginar que en ese momento después haya plus porque los chicos vayan al colegio los sábados o porque tengan clases en enero y que nos cobren también plus. Y si no, se van a pasar a colegios públicos los que no puedan pagar el privado y listo. Habrá padres que Nosotros somos 250 escuelas, jardines maternales y de infantes en Capital, que pertenecemos a la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad y estamos supervisados por RIA, que es el Registro de Instituciones Educativas Asistenciales, o por DGEP. Tenemos que presentar cada año un montón de certificados, de declaraciones juradas, etcétera, y respondemos a ellos. Además tenemos también supervisión edilicia de parte del municipal. Sí, pero hemos tomado maestros y personal acorde a la matrícula que teníamos. La respuesta que tenemos hoy en día es familias muy asustadas que quieren sacar a sus nenas o nenes porque tienen miedo de lo que viene y lo van a resolver de otra forma.
tenemos familias que dicen que le han bajado los ingresos y no van a poder pagar la cuota. Por ende, nos quedamos con toda esa población de personal que se quedaría sin trabajo. Pero eso nos pasa a todos, Verónica. No es Por solamente... supuesto. O sea, es un problema que tenemos que estar afrontando Pero todos. el gobierno está tomando medidas que ayuda a ciertas pymes con menos de 25 empleados, está dando postergaciones de pagos de ciertos compromisos y demás, y a los jardines quedamos afuera de todo. Verónica. Y somos cerca de 3.000, 3.500 personas que son docentes o no docentes trabajando. Que dependen de los jardines. ¿Y con qué en marzo, los sueldos de marzo, que son los que se abonan en abril, quizás los podamos pagar. Si esto sigue, en mayo ninguna familia va a querer pagar la cuota. Te hago esta Y encima, consulta. a las pocas que pagan y se les hace un descuento. Te hago esta consulta. Claro, sí, no es ¿Ustedes imposible. en el caso de esta escuela en particular reciben algún tipo de subsidio estatal como Nada. para tratar de... Los jardines maternales no reciben Ese es el subsidios. tema. Ese es el No tema. reciben subsidios. Nosotros estamos a disposición de las familias, de la Secretaría de Educación, para seguir sosteniendo, educando, conteniendo. Estamos trabajando desde nuestras casas y también desde las mismas escuelas y jardines, porque están haciendo la desinfección, la pintura y demás. Y lo único que pedimos es alguna medida que nos ayude a sostenerlas para poder mantener las fuentes de trabajo. Claro. Estas medidas tendrían que ser un subsidio, una subvención, Dejen una la pintura de lado. no sé. No, pero es que en y realidad... una postergación del pago de las cargas sociales, porque Claro. lo que estamos recaudando estamos claro. pagando los sueldos. Eso te iba a decir, Verónica. Uno, porque lo ve de afuera y te da bronca y te indigna, y los que tenemos la posibilidad de mandar a nuestros hijos a una escuela que no es pública, que sea privada. Pero también hay un montón de requisitos que las empresas tienen que cubrir, que son los aumentos, los bonos, las cargas sociales. Digo, No, pero Verónica está también hablando... plantea en el sentido de bancos, postergar los bancos pagos de las están cargas. Claro, entonces también es como una bola que la culpa no es de nadie y es de todos. No, en algunas ¿Viste? cosas es del Estado, porque, digamos, yo que en general es o el subsidio Porque es para que- todas las escuelas y sí, o es para ninguna y claro, escuela. sí. Porque si no, siempre hay muchas escuelas favorecidas. En general, las escuelas religiosas las son las más religiosas, sí, favorecidas. sí. Hay cooperativas Y- docentes que les pasa lo mismo que estas Igual maternales. se sacaron este además, año muchos hubo subsidios. un Ahora, deterioro que Verónica, se fue viendo perdóname. que se fue viendo mensualmente, discúlpame, Sí. que tiene que ver con estos jardines clandestinos que empezaron a funcionar, o los CPI, que pertenecen a desarrollo social, que hicieron que la matrícula de los maternales bajara. Entonces, venimos con ¿Qué un CPI? arrastre. Es un lugar a donde reciben Son centros de chicos. primera infancia. Ok, ahí Un está. centro de Que pero, perdón, pertenecen a Verónica, desarrollo. sí, vamos a explicar qué es un CPI. ¿Qué es un centro CPI? de No sé yo. un centro de primera instancia es como si yo te diría, un Infancia. lugar donde reciben a los chicos de situación más vulnerable, no llega a tener, por decirte de alguna manera, toda la parte docente, Como una especie de pedagógica, guardería, educación. ¿no? Sí, es algo Es más una de especie de recepción y guardería. asistencia. Un lugar de que contención para los escolarización, chicos, de no de- contención no- social. no de Verónica, escuela. ¿vos crees que la gente no paga la cuota o está planteando la dificultad en la cuota porque realmente no puede? No sé en tu caso el tipo de familias que asisten al colegio. Si sentís que porque no las pueden familias o que si asisten a sentís, mi perdóname, o si sentís que es de alguna forma aprovechando Una la avivada. situación, una avivada. Yo pertenezco a un grupo de escuelas autoconvocadas y lo que se habla sobre la mesa es que hay un porcentaje de gente que seguramente debe tener una dificultad económica. Hay gente que no valora el trabajo de los jardines Sí, y no eso es valora verdad. todo lo que estamos subiendo a las plataformas digitales, al trabajo que se está haciendo ¿Te desde puedo casa, preguntar porque cuánto pagan de Eso cuota es en el verdad. jardín? en el mío la jornada simple para este año 2020 creo que estaba en 9.100. ¿Sabés lo que pasa, Verónica? Que me pongo a Sí. pensar en lo que puede estar pensando, valga la redundancia, una persona que nos está mirando y que dice, yo no tengo para llevar un plato de arroz esta noche a mi casa. Y ustedes están... Pero no... Pero perdóname, déjame terminar. Pero te entiendo también el reclamo tuyo. Por eso digo que como esto es entre todos, vos tenés tu reclamo, pero también ponete a pensar en el tipo que tiene 4 pibes y que no puede darle un plato de arroz o un pedazo de pan duro con mate cocido. Entonces, no es para minimizar lo tuyo, pero termina en algún punto rozando lo odioso. Disculpame, es mi opinión.
Lo que pasa que... Supongo que sí, yo no cuestiono el resto. Yo vengo a plantear un problema y a defender la fuente de trabajo de mis maestros y de los restos de maestros del país. O sea, nosotros abarcamos una cantidad de personal, si nos juntamos todos los jardines, inmensas, que tampoco van a tener un plato de comida para llevar a su casa, porque nosotros podemos sostener esos sueldos este mes, quizá el mes que viene, y después, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué hacemos con esa gente? ¿Qué va a pasar con esos chicos también? Es que en eso tiene que ver la cadena, digo, por eso yo creo que de alguna manera el gobierno seguramente estén pensando ya, o van a tener que pensar ocuparse, qué es lo que pasa con las cargas sociales, qué es lo que pasa con los aumentos, qué es lo que pasa con todo. Nosotros no estamos pidiendo cosas fuera pedimos una ayuda, así como están ayudando a ciertas pymes, pedimos que ayuden a las escuelas y puntualmente a los jardines maternales y jardines de infantes, que son los que dentro de la globalidad escuelas son los que más van a estar resentidos con esto. De hecho, ya lo estamos viendo. La comunicación con los padres que nos llega es bajen la cuota, no estoy mandando al nene, lo que ustedes suben a las plataformas. Claro, pero lo que pasa, perdóname Verónica, a mí me parece una gran pelotudez, con todo el respeto del mundo, decir que tienen que bajar las cuotas porque los chicos no están yendo a la escuela. Pero es inentendible lo que plantean algunos padres, digamos, porque los maestros siguen trabajando en las escuelas. Y cuando no puedan pagarlas, Maju, ¿qué van a hacer? Cuando el padre no pueda pagar, ¿sabes lo que va a hacer? Va a elegir comer y mandar al chico a un colegio o un jardín público. Es que en realidad la razón la tienen todos, porque si van a tener que crear vacantes, porque si no sé algo van a tener que inventar. El crear vacantes sería que el Estado nos diera a nosotros un subsidio para tomar chicos que no pueden pagar las cuotas. Claro, pero las cuotas ustedes las cobran igual. Pero ustedes, Verónica, las cuotas ustedes... Pero hay una realidad de que si se dejan de pagar las cuotas, Verónica, pero en este caso las pueden puntual, pagar, Maju. ya lo sé, mi amor, pero entendés. Es una red de quilombo. Pero es una red, digamos, porque si Verónica si a Verónica no le pagan las cuotas, Verónica no puede pagarle a los maestros, y los maestros, digamos, es una red. Es una cadena, lamentablemente, pero existe, y van a tener, claro, por eso el Estado, a quien le corresponde la responsabilidad, tendrá que rever toda esta situación, porque hay una realidad que los maestros están trabajando. Tenemos el edificio en condiciones, porque nosotros certificamos todo antes de empezar las clases, tuvimos que certificar la luz, el gas, las cañerías, la parte sanitaria, tuvimos que certificar todo. Tenemos el edificio en condiciones para trabajar, tenemos todo el plantel, tenemos un proyecto educativo, tenemos el proyecto presentado en DGEP, incluimos nenes con necesidades educativas especiales, incluimos personal con discapacidad, tenemos todo como para funcionar. Si las familias no pueden pagar la cuota, el Estado tendría que solventar esto y aprovechar estos jardines que estamos esperando una respuesta de parte de ellos y podríamos dar también una mano, pero tendría que solventar los sueldos de los docentes, no pagarle la cuota de una escuela privada a una persona que no puede pagarla, ¿no? Porque una opción. Nosotros estamos pidiendo, incluso tenemos presentaciones hechas en distintos lugares para conseguir una subvención, porque nosotros, por ejemplo, somos un jardín numeroso, tenemos muchas familias, hay jardines más chiquitos, pero si tuvieran una subvención del Estado, funcionarían mucho mejor y bajarían las cuotas y podrían ingresar más chicos y aumentaríamos la fuente de trabajo, pero no dan al maternal, no lo tienen en cuenta, es como un área que parece que no figura en ninguna de las agendas del gobierno. Y con el trabajo que da, y con lo que uno le pone el lomo. Porque nosotros, además de tener un proyecto educativo, sostenemos a las familias que van a trabajar, porque tenemos amplitud de horario. Hay jardines que incluso trabajan de noche para el personal de ciertos sanatorios y trabajan hasta las 10 de la noche para que las enfermeras, los médicos, los camilleros y demás puedan mandar a sus hijos ahí mientras ellos trabajan. O sea que además de educar, de contener, tenemos un sostén para las familias. Y esto, si cerramos, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a captar eso? Y nosotros lo que fundamentalmente queremos es conservar la fuente de trabajo de nuestros maestros, de nuestro personal de mantenimiento. Porque a la vez hay muchas familias que dependen del jardín, de tu jardín en este caso. Sí, pero los jardines, si uno escucha los noticieros, las reuniones que tiene el ministro de Educación con distintas entidades y demás,
de los jardines maternales no hablan. Hablan del jardín a partir de sala de 4. De 3, 2, 1 y 0 no hablan. No existe. Entonces, como si nacieran con 4 años. Ahí en Claro, blanco. claro, sí, como si los chicos hasta los 4 Nacían años con 4 años. se quedan en la casa con la mamá, con el papá, con los sí abuelos. nos ponen ciertas normativas como para cuando abrimos los jardines para tener los chicos ahí. Por ejemplo, un docente cada 5 bebés. Sí. Entonces, sí tenemos un montón de normas para Sí, para hay cumplir, pero después en el momento hay muchísimos de escuchar, requisitos para abrir un jardín maternal. Muchísimos. Y está bien, ¿no? Un rubro fácil, pero Tal cual. te da mucho placer y además, bueno... Y es de mucho trabajo. Sí, es un trabajo, De mucho trabajo. fantástico. Pero bueno, necesitamos conservar la fuente de Tal trabajo cual. y estamos en busca de eso, de un lugar que nos dé un espacio para poder presentar lo que nos está sucediendo, sin descalificar lo que le pasa al kiosquero, lo que le está pasando al del lavarrap, lo que le está pasando Clarísimo. al joyero. Tal cual, todo el mundo está Estamos en la todos misma, igual. todo el mundo está en la misma y la educación debería estar primera en todo esto. Verónica, muchas gracias por la No, comunicación. ustedes, gracias. Muchas gracias.